Bienvenido, bienvenida a Global Bonds, el podcast donde las empresas cruzan fronteras. Hoy entrevisto a un CMO para hablar de estrategias de marketing internacional. Hablaremos de la gestión de equipos multiculturales, de la importancia del naming al abrir mercados y de cómo se perciben las ofertas en diferentes culturas y, obviamente, también un poquito de la IA y cómo esta está afectando a los negocios y, sobre todo, a los departamentos de marketing internacional. ¿Preparado? ¿Preparada? Comenzamos. Muy buenas, Juanra, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos, que vamos a pasar un ratito muy interesante hablando de marketing internacional. Pero antes de nada, brevemente, ¿te puedes presentar a la audiencia para todos aquellos y aquellas que no te conozcan? Por supuesto. Lo primero, muchas gracias por invitarme, Oscar. Será un placer hablar un ratito contigo de este tema tan interesante. Y bueno, yo soy Juanra, me llamo Juanra Sánchez, soy actualmente el CMO de Ofertia. Y para los que no conozcáis Ofertia, pues Ofertia es una plataforma online que sobre todo se encarga de poner en contacto los retailers, especialmente supermercados y retailers que tienen tiendas físicas, con audiencias interesadas en comprar productos, pero sobre todo inicialmente, aunque vamos ampliando desde la perspectiva de lo que se llama ROPO, Research Online, Purchase Offline. Es decir, atraemos, nuestra promesa para el retailer es que atraemos gente a tus tiendas, a tus puntos de venta físicos, también evidentemente online, pero sobre todo físicos. Digamos que este es el punto diferencial con el que nace Ofertia. Y de cara a los usuarios, pues somos una herramienta de ahorro y de consumo inteligente. Estamos en España y actualmente, sobre todo en Latinoamérica, México y Colombia como los dos países más potentes, aunque también estamos en Chile. Hemos estado históricamente en otros proyectos, pero esto es lo que hacemos actualmente. Y nada, un placer estar aquí y hablar un poquito de este tema. Pues suena súper interesante, porque además este modelo, ¿no? de atraer clientes por el canal online para que acaben comprando offline, esto me parece totalmente omnichannel, ¿no? Cuéntanos un poquito cuál es tu background hasta llegar a Ofertia, porque yo sé que hemos estado comentando offline, que tú también tienes ahí un pasado internacional, ¿no? Que has tenido proyectos internacionales. Cuéntanos un poquito brevemente hasta llegar a Ofertia, ¿qué ha sido de Juanra? Vale, perfecto. Bueno, yo soy vasco. Yo nací en Tolosa, en el País Vasco, en San Sebastián, donde estuve viviendo muchos años. Estudié la carrera de empresariales, la empecé, no la finalicé. Estuve viviendo un par de años en el extranjero, estuve viviendo en Escocia durante un año, estuve viviendo en Irlanda otro año, en Cork, en el sur del país. Y luego fui al País Vasco, luego Cataluña. Al final, en lo que decidí estudiar fue periodismo como carrera, aunque desde siempre tuve mucho interés en el marketing online y comercio electrónico. Y cuando vine a Cataluña, pues de hecho me hice un máster con EAE en marketing online y comercio electrónico. Y mi recorrido siempre ha estado muy vinculado a Internet y el mundo online. Las herramientas en las que he trabajado, y estuve trabajando en quesabeste.com, era una página web especializada en tecnología. Ujú, Luego estuve en Mail por Mail, que era una empresa de formación online del grupo Intercom, que posteriormente acabó fusionándose con eMagister. En eMagister estuve ujú. varios años, fui el responsable de contenidos y también el responsable de User Generated Content de eMagister. Y hace casi una década, aterricé en Ofertia a través de contactos, que es como funciona siempre. Bueno, me dijo, Que vente para aquí. llevas 10 años. Casi 10 años, 9 y medio. Sí, sí. Wow, Sí, wow. es un recorrido Esto muy para el fiel. sector digital también Es rarísimo. eres Lo un sé. poco rara avis, ¿no? Porque normalmente el sector digital es uno de los sectores con más rotación, ¿no? Eso es Exacto. que ahí en Ofertia tienes habéis creado un proyecto interesante, ¿no? Si llevas tanto tiempo, entiendo. Sí, fue muy interesante. Piensa, cuando entré en Ofertia solo estábamos en España, ha habido varios proyectos de internacionalización, los equipos han ido creciendo, hemos sido parte de primero una empresa, bueno, capitalizados por una empresa alemana que era Bonial International Group, Kaufda, luego hemos pasado a ser desde hace unos añitos, desde el 2019 finales,
parte de Mediapost Iberia, Mediapost España, que es parte de Mediapost International Group. O sea, siempre hay temas interesantes. Y también suelo comprometerme a largo plazo en los proyectos, ¿no? En el grupo Intercom Ujú. también estuve bastantes años y demás. Me gusta realmente, cuando me entrego, me entrego. Es casi una relación de amor, prácticamente. Pues vamos a ahondar un poquito justamente en todos estos proyectos o esta perspectiva internacional, ¿no? Propiamente de tuya y de Ofertia, ¿no? ¿Qué has aprendido, o sea, o qué aprendiste en ese paso internacional y qué te has llevado a Ofertia, ¿no? Para poder liderar este proyecto o sea, con unos objetivos internacionales, ¿no? Que como comentabas, cuando llegaste tú, solo estabais en España y ahora estáis en varios países y yo sé que algunos otros también em, vais a estar o intentasteis estar, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poquito esto. A ver, lo primero que aprendes cuando te mueves un poquito por el mundo es que, aunque a reducir un poquito el ego, a reducir un poquito el ego, porque uno de los errores típicos que comete cualquier empresa es, bueno, yo ya tengo un modelo que me funciona, yo ya tengo, no sé, un software que es maravilloso y ahora lo voy a lanzar a todos los países por igual, con una estrategia única de marketing, un único concepto, un único lenguaje, y no funciona. Hay que tener un pie Ujú, en... Para funcionar de verdad hay que tener un pie en local, hay que tener un pie físicamente en el país en el que quieras estar y entender que los usuarios son totalmente diferentes. Incluso entre países hermanos, que puedas llegar a la conclusión, no sé, desde la perspectiva internacional, el típico, ¿no? Que dicen sur de Iberia y te meten a Italia, España y Portugal, como si fuéramos el mismo concepto y como si un mensaje vaya a funcionar igual para un milanés que para un Lisboa, para alguien de Lisboa, ¿no? Pues lo mismo pasa cuando tienes la perspectiva internacional. Incluso aunque tires a mercados hermanos latinoamericanos, pues entre México y Colombia hay grandes diferencias. Los países escandinavos, de igual que sea Noruega, Suecia o Dinamarca, son muy, muy diferentes entre sí. Entonces, ujú, lo que he aprendido es que hay que adaptarse y hay que pensar como un local, utilizar el lenguaje que utiliza la gente local y ofrecerles algo que le pueda interesar a nivel local, ¿no? Entonces, esto es quizá la línea de partida o la línea base, ¿no? Porque siempre suele ser el mensaje de todas las empresas, ¿no? Yo ya tengo algo que funciona, venga, lo vamos a lanzar en 40 países o en 30 países. Y lo he vivido, he estado en proyectos donde se ha lanzado muy internacionalmente, muy al oeste y luego ha sido bastante ingestionable. ujú. Sí, es que, o sea, yo estoy, vamos, totalmente alineado con lo que estás comentando, ¿no? El tema de internacionalizarse, ir como elefante en cacharrería, ¿no? Bueno, pero es que hay que tener muy claro, ¿no? Cuáles son esas diferencias, ¿no? Locales y culturales, porque como muy bien decías, hay que tener un pie en local, ¿no? O hay que trabajar un poco ese conocimiento local para llegar a ese usuario. ¿Y cómo lo hacéis esto? ¿Lo hacéis abriendo oficinas, con un country manager, con una agencia de PR local? Em, ¿Cómo lo hacéis? Poco a ¿O cómo lo poco. habéis hecho? Perdón. Sí, lo hemos hecho, la verdad es que poco a poco. Los modelos han sido diferentes, ¿no? Por ejemplo, cuando para Latinoamérica empezamos con lo más sencillo, que es un country manager, Ujú, vas directamente al local, pero es alguien que está físicamente allí y comienza un poco a plantar la semilla y empieza a crecer, empiezan los primeros contactos y demás. Para mí siempre ha sido muy importante tener pronto una persona de contenidos a nivel local. Por el tipo de producto que tenemos nosotros, el contenido es lo esencial. A fin de cuentas, nosotros en Ofertia, por ejemplo, somos una herramienta de ahorro. Una herramienta de ahorro, entonces tienes que conocer cómo es el consumidor mexicano, qué necesidades tiene, qué tipo de productos quiere comprar, qué lenguaje utiliza, cómo lo busca y demás. Y, por supuesto, la pata de negocio. Tiene el country manager lo que se encarga es de qué posibilidades tenemos de acercarnos a los principales retailers del supersector allí en México. Por ejemplo, estoy pensando en México como inicio, pero lo mismo hubiera sido Colombia o cualquier otro país. En cómo se puede monetizar esto. Pero sí, abrimos una pequeña oficina, inicialmente coworking o similar, con una o dos personas y luego va creciendo de forma natural, de forma orgánica. Al final ujú, sí que en el caso de Europa, por ejemplo, cuando intentamos el modelo en Escandinavia, fue diferente porque como estamos en la misma franja horaria y a nivel local, sí que contratamos a gente nativa, es decir, tuvimos dentro de la empresa muchos
suecos, muchos noruegos y muchos daneses, pero en Barcelona. Digamos que la distancia de vuelo era relativamente razonable y se podía medio gestionar bastante bien desde España, pero con gente local. Siempre la clave es gente local. Alguien muy anclado al país y con mucho conocimiento del país, porque tampoco nos sirve cualquier perfil. Es alguien que tenga una capacidad, sobre todo las personas de contenidos, que para mí son las más importantes, que tengan la capacidad de entender cómo es el consumidor del país, que investiguen, que naveguen, que pregunten a su entorno, que piensen como él, pero que piensen como su madre, que piensen como su tía a la que compra, que piensen como el primo hermano que hace este tipo de tareas. Entonces, sí, al final es una mezcla poquito a poco, pero siempre con alguien o en el país o alguien del país que viva relativamente cerca y que tenga un espacio. Y yo sospecho que la estrategia o en sí el negocio México versus países del norte es totalmente diferente, porque los usuarios son totalmente diferentes y yo entiendo que a nivel cultural también, o sea, todo el concepto de ofertas, ¿no? Quizás sí que funciona más en México que en países del norte, ¿no? ¿Qué- ¿Tienes algún insight sobre esto que nos puedas Sí, por supuesto. Sí, a ver, decir? en realidad vamos a hablar algo claro. Las ofertas le gustan a todo el mundo, ¿eh? También en los países Ujú, nórdicos, si la oferta es buena vale. y tiene sentido, para ellos también les interesa. Es decir, es un Ujú, mercado que también despierta este interés. Pero sí que es cierto que hay culturas mucho más de la oferta, del ahorro y donde, por ejemplo, el concepto, la palabra de nuestra plataforma, ¿no? Entrar a una oferta les hace sentir cómodos, es como un espacio en ujú, el que vas a encontrar productos y grandes descuentos de una manera razonable, mientras que en los países escandinavos quizá, no sé cómo decirlo, entran quizá con un poco más de vergüenza. Es un ujú, poquito peculiar, pero aún así, si la oferta está bien y tiene sentido, va a funcionar. Eh, lo que es curioso es entender un poquito, o sea, lo que es necesario es entender un poquito el concepto de cada país. Por ejemplo, en Escandinavia, una de las cosas que vimos, por ejemplo, es que la palabra oferta no les generaba demasiada confianza. La palabra ujú, oferta como tal no les generaba demasiada confianza, por dos motivos. Primero, porque sonaba muy latina, les sonaba ujú, muy latina. Y esto sí que es muy importante entender que los mercados escandinavos, especialmente el noruego, son especialmente cerrados a toda injerencia externa, es decir, ujú, todo lo que no sea noruego, ¿vale? ujú. Y segundo, luego connotaciones de pronunciación y demás, que sí que luego lo explicamos como anécdotas, que no Sí. es muy común entrar a este mercado con nombres alternos, con un nombre alternativo. Por ejemplo, nosotros nunca fuimos Ofertia en el mercado escandinavo, ¿no? Salimos como Ujú. Bonial. Eh, ¿Cómo? como Bonial, porque éramos parte del grupo Bonial International Group, un nombre totalmente Ujú. neutro, que no significaba Vale. nada, pero no Ujú. generaba ningún rechazo. Antes, Ninguna cuando hablas, fricción. Ujú. exacto, cuando hablabas de estrategia, por ejemplo, también es muy importante hasta plantearse el naming, ¿no? Que No, hay, total, total. hay grandes ejemplos de estos que hacen gracia a todo el mundo, ¿no? Desde Sí. el coche que se llama El Pajero, el Cagada Ujú, Corporation, ¿no? Este tipo de cosas que ujú, pasan por ahí por no pensar bien el naming. Sí que tienes que hacer, es muy importante, no solamente a las personas que estás contactando, sino también hacer algún tipo de encuesta local y a veces también se utilizan agencias para esto y un keyword research avanzado, porque piensa que somos un proyecto que también depende mucho del SEO. Por lo tanto, el keyword research ujú, es muy importante para nosotros y, y tienes que darte cuenta si las palabras funcionan, no funcionan, que generan o no generan. Y por ejemplo, Bonial era totalmente neutro, era una marca por la que ujú, podías apostar, era una marca que podías fijar en el cerebro de una persona y nadie se iba a sentir extraño. No decía nada, pero tampoco no decía nada negativo, como por ujú, ejemplo la palabra ofertia, que en Noruega sí que tenía ciertas similitudes. Hubo un par de perfiles que nos dijeron que le recordaban a Ofer algo similar, que significa algo así como sacrificio. Y Uy, evidentemente Dios mío. llamarte sacrificia no es una palabra que atraiga mucho a los usuarios. Sí, sí, totalmente. Mira, es que has abierto tantos melones que ya no sé por dónde empezar. Em, Quizás, como muy bien decías, ¿no? Más la diferencia de que, partiendo de la base de que las ofertas nos gustan a todos, ¿no? Quizás aquí
y más como CMO, ¿no? La clave, como muy bien has dicho antes, es el contenido, es cómo comunicas esa oferta, ¿no? Que quizás ahí sí que tienes que modular muy bien y volviendo un poco al inicio del episodio, ¿no? Las estrategias que funcionan en un país no funcionan en otro, ¿no? O sea que ahí yo entiendo que las personas de contenido, tanto de un país como otros, saben muy bien qué resortes tocar para comunicar esas ofertas a los usuarios finales, ¿no? Entiendo. Eso por una parte, el tema del naming, vamos, yo soy ultra fan. De hecho, en todos los episodios, casi todos los episodios de la primera temporada, siempre hemos estado hablando de naming, ¿no? Porque es que es un básico y mira qué curioso que con vosotros también suceda, ¿no? Y tenemos otro claro ejemplo de la importancia, ¿no? De que no se nos tiene que olvidar, ¿no? Esa parte de transcreación o esa parte de creación desde cero, ¿no? Del naming para que no sea chungo, ¿no? Exacto. Y ahora, al final, has abierto el melón del SEO, que es un tema que a mí me encanta. Cuéntanos un poquito cómo hacéis esto, porque claro, toda la parte de adquisición de usuarios, ¿lo hacéis por SEO, lo hacéis por SEM, hacéis un mix? Un mix Eh, bastante completo. Sí, sí, ahora te explicaré un poquito. Ujú, No, el SEO para nosotros es fundamental. Piensa que la mayor parte de nuestro tráfico históricamente es gente que quizá no conoce todavía nuestra marca y que está buscando productos. Es decir, nos llega mucha más ujú, gente buscando ofertas de Lidl en Molins de Rey o encontrar zapatillas deportivas baratas en Huesca que ujú. seguramente gente que viene directamente a oferta a buscar zapatillas deportivas, ¿no? Es decir, es gente Vale. que las encuentra de una forma indirecta. Hay adquisición de usuarios, por supuesto, con SEM, pero el SEO para nosotros es una de las principales claves históricas, es decir, estar siempre bien posicionados para estas combinatorias. Combinatorias asociadas al concepto catálogo, al concepto promoción, al concepto oferta y sobre Ujú, todo, como he explicado antes, con la pata local, que para nosotros es muy importante la ubicación, por la promesa esta que tenemos de fondo de te llevamos a la tienda física. Es decir, ujú, nos interesa mucho más quien busca algo y en nombre de ciudad que alguien que simplemente busca algo y de hecho somos mucho más interesantes para este tipo de perfiles que al contrario. Entonces, ¿cómo hacemos el SEO? El SEO es un trabajo que no finaliza nunca, tenemos un No, responsable no, ya. tenemos un Total. responsable de SEO y bueno, es que son tantos frentes, desde estrategias de link building a estrategias sobre todo de creación de texto, es fundamental. Muy buenas descripciones de retailers, muy buenas descripciones de productos, buenas descripciones de ofertas, con un lenguaje aquí, otra vez de nuevo, extremadamente local. Es decir, no tiene ningún sentido. Un texto escrito para un español no puede aplicarse a un mexicano y no puede aplicarse a un chileno y no puede aplicarse a un colombiano y tiene que tener sus respectivas adaptaciones hacemos estrategias de branding, hacemos estrategias de social media. Nuestra app, por ejemplo, también es muy importante, por lo tanto hay toda una parte de adquisición en app. También tenéis app. Ajá, La app es, de hecho, uno de los canales más importantes para nosotros en cuanto a que la calidad del usuario es muchísimo más avanzada. Es decir, los ujú, usuarios de app tienen un lifetime value muchísimo más amplio, son hard users en la mayoría, se inscriben proactivamente a recibir las notificaciones. Entonces no es lo mismo que yo te diga, oye, avísame cada vez que haya nuevas ofertas de Lidl y que recibas las ofertas de Lidl. Evidentemente tenemos un open rate absolutamente espectacular en la app con respecto a otros canales. ujú. Y sí que tenemos un poquito esa omnichannel, ese omnichannel que hablabas antes, que para nosotros es absolutamente, absolutamente esencial. Ujú. Pues sí, sí, tela, ¿eh? ¿Y cómo conseguís que ese usuario, o cuál es esa tasa, ¿no? De usuario que os conoce a partir de la web que se acaba bajando la app? Porque yo creo que obviamente, ¿no? Ya ese usuario, como muy bien decías, está mucho más fidelizado, ¿no? Porque al fin y al cabo entiendo que enviaréis ofertas push y todo esto, ¿no? A partir Exacto. de la app. ¿Cómo trabajáis con esto? O sea, ¿cuál es ese funnel, ¿no? De usuario que no te conoce a web a app. Bueno, como siempre, complicado, con mucha Por eso, mortalidad, por como eso. tiene estos panes. Pero bueno, hay dos estrategias. Una cosa es la estrategia de adquisición de usuarios app, donde ya entras en el mercado normal, una serie de keywords, no sé, y te anuncias en Facebook y demás, y hay un coste por Ujú, clic, y básicamente es acertar con los mensajes.
pero me interesan muchísimo más los orgánicos, que son los que realmente nos importan. ¿Y cuáles son los orgánicos? Los orgánicos son gente que encuentra Ofertia normalmente de casualidad o un boca a oreja, es decir, esto es fundamental, es Ujú. decir, cuando a alguien le funciona una app y la recomienda, es el mejor, o sea, un prescriptor es el mejor marketing que existe en el mundo. Total, Esto es total. totalmente indiscutible. Pero bueno, a veces captamos gente de una forma muy orgánica, muy natural. Es gente que simplemente está haciendo una búsqueda de un producto. No sé, imagínate a alguien que acaba de ser padre y está desesperado por el precio de los pañales y quiere encontrar dónde hay una oferta. Entonces busca ofertas pañales en Barcelona y acaba encontrando que, no sé, en el IBE esta semana no solamente tiene un 40% de descuento, sino encima 3x2 y acumulas puntos. Él tiene una muy buena experiencia solamente con este ejemplo y se queda con el nombre, se queda con la marca y se queda con la experiencia. Y luego, por supuesto, tenemos muchos puntos donde decirle, oye, ¿te parece interesante esta oferta? Añádetelo a favoritos, ponme aquí tu email y ya entra dentro de acciones de CRM en base al email o en base a notificaciones web, que también, por supuesto, hacemos. Y sobre todo es que el usuario le decimos, oye, esto lo puedes consumir mejor en la app, te podemos notificar cada vez que haya un nuevo producto que te interesa y demás. Entonces consigues esta descarga orgánica. Y la clave es ofrecer una experiencia que para el usuario sea satisfactoria. Es decir, el usuario al final tiene que haber ahorrado, tienes que haberle ofrecido algo de valor, tienes que haberle Ujú. conseguido que ahorre o que algo le interese. Nosotros tenemos contenido gratuito y contenido de pago. El contenido de pago es el que los clientes promocionan por salir y el contenido gratuito es contenido de ofertas que encontramos que nosotros no rentabilizamos inmediatamente, pero sí de una forma indirecta por dar este servicio al usuario, ¿no? Ujú. Entonces, es muy importante. Yo suelo decir, prefiero que un usuario venga 10 veces a Ofertia y no haga clic a ningún anuncio, no haga ningún clic de pago, no nos genere un beneficio, pero que se vaya contento las 10 ocasiones, que venga un usuario, nos haga 5 clics de pago y desaparezca de la plataforma para siempre porque su Ujú. experiencia no ha sido válida. El primer usuario, aunque sus 10 primeros visitas no haya generado técnicamente un beneficio, está generando marca, está generando branding, aconsejará a sus amigos, oye, ¿por qué no utilizas Ofertia? O yo encontré esta oferta en Ofertia, o nos tendrá unas 5 estrellitas en la App Store. Cualquier tipo de acción es infinitamente válida. Por lo tanto, mucha clave y al final, bueno, es que es un básico del marketing, ¿no? Eh, de hecho, se suele decir que un marketing demasiado bueno sobre un producto malo lo que hace es matar al producto antes. Total. Porque es así, ¿no? Entonces, nosotros lo que realmente queremos hacer es ofrecer algo útil para los usuarios, también ofrecer algo útil para los clientes, porque somos un intermediario, somos un double side market player que se llama. Por un lado tenemos clientes que quieren estos usuarios y estas Ujú. compras y los usuarios que quieren ahorrar. Entonces, sí, nuestra clave, nuestra estrategia es sobre todo intentar conseguir el máximo posible de descargas orgánicas en base a estas experiencias. Aunque, por supuesto, tenemos que acelerar y muchas veces, pues al final tienes que conectar un poco la churrera y haces Ujú. una inversión, tienes un retorno, pero luego lo sigues y ves que el lifetime value es un poquito inferior y demás. Y ahí es cuando ya entran las estrategias de, pues, cómo es el onboarding de este usuario, qué es lo primero que ve, cómo le enganchas y cómo le demuestras que tu producto puede serle útil. Ujú. Sí, toda la parte del customer experience, es que claro, o sea, es que esto es como la base, ¿no? Y volviendo un poco al tema internacional, ¿cómo habéis adaptado esa experiencia de usuario en los diferentes países en los que estáis o los que, por ejemplo, cuando hablábamos de países del norte, ¿no? Mm, Eh, ¿Cómo lo hacíais? También en países del norte, ujú. ¿localizasteis la app? ¿Habéis localizado la app para español de México? Sí, sí. O no habéis llegado tan deep ahí? ¿Cómo está este tema? Nuestro producto obliga a que la información sea muy local, por lo tanto, evidentemente tienes que localizarte a nivel muy local. Evidentemente, Ujú. un mexicano no sabe ni qué es Carrefour, ni qué es Lidl, un mexicano sabe lo que es Bodega Aurrera o Walmart, ¿no? Entonces, ya como el contenido es tan diferente, obligatoriamente tienes que tener una app diferente. Pero sí que hay una cierta tentación a generar, o sea, el cerebro pensante está en Barcelona. Digamos que mayor parte del equipo de marketing, el origen, los fundadores, todo es Barcelona, ¿no? Entonces tendemos a pensar, ya ni siquiera como españoles, sino como de Barcelona, ¿no? A veces sin querer la manera de plantear la manera incluso de decir las direcciones, etcétera, etcétera, es diferente. Entonces hay que hacer un ejercicio de humildad continuo de decir, bueno, vale, yo creo que este es el copy perfecto porque me lo he currado y luego decir, no, pero es el copy perfecto para mí y aquí y ahora en Barcelona. Y entonces es cuando
bajas el ego, se lo pasas a todos los equipos y haces todas las adaptaciones que sean necesarias, de nuevo, con gente local. Entonces se le pasan todos los copies al equipo de México para la app y dice, bueno, ahora escríbeme esto para un mexicano y que le suene bien. Y aparte dime la verdad, porque una cosa muy cultural es que esas otras hay que hablaremos después, ¿no? Pero cuando tienes un equipo internacional, yo por ejemplo en mi equipo somos 24 personas, de los cuales más de la mitad están en Latinoamérica. Entonces es complicado, ¿no? Gestionar un equipo con 7, 8 horas de diferencia, muchos kilómetros de diferencia, pero eso es lo de menos. Realmente son las diferencias culturales, ¿no? Entonces, una cosa es como, hay como mucho respeto al rango, cuando para mí el rango tiene cero relevancia. Entonces es como, no te voy a decir que el copy está mal, porque no quiero decirte que el copy está mal. Y es como poco a poco vas ganando la confianza que te digan, no, no, es que este copy está mal porque en México no va a funcionar. Entonces, tú tienes que bajar el ego y darle pie y ellos tienen que funcionar. Entonces, lo hacemos con personas locales que pasan por el filtro humano y a veces lo amplían. Yo, por ejemplo, pido a mi equipo que hablen con sus madres, ¿no? Es decir, es curioso, pero tengo un equipo bastante joven, la promedio de edad son 25, 27, 28 años, y normalmente sus madres suelen ser el consumidor estándar de Ofertia. Tenemos un público más feminizado, un 60-70% son mujeres, el rango de edad 40, 50, 60. Por lo tanto, me interesa mucho. Es como, bueno, vale, este texto a ti te convence, pero léselo a tu madre. ¿Y qué te dice? Y Hostia, con muy las guay. madres ha sido un banco de prueba continuo para mí, para todo tipo de copies, todo tipo de ideas, todo tipo de sugerencias, etcétera, etcétera. Qué guay esto además, ¿no? Claro, si realmente vuestro público objetivo, ¿no? Son las madres que compran, pues me parece muy guay, ¿no? Justo que le pregunten a las madres, claro, ¿por qué no? De hecho, ahora que abrías el melón de las diferencias culturales, ¿no? A la hora de gestionar equipos multinacionales y multiculturales, esto responde precisamente, ¿no? A que hay culturas que son mucho más permisivas con la jerarquía que otras, ¿no? Entonces, claro, México versus España, a lo mejor te van a decir un sí, pero luego no es un sí, sí, ¿no? Porque tú supuestamente estás más arriba de la jerarquía y entonces te tienen súper respeto, ¿no? Entonces, también ahí tú como CMO, ¿no? Tienes también un trabajo interesante, ¿no? Bueno, pues también adaptar y modular, ¿no? Ya sabiendo que son así y ellos, ¿no? Cuando ya están dentro de tu equipo, ya saben que tú eres de la otra manera, ¿no? Encontrar ese middle ground, ¿no? También es interesante. Yo me apostaría a la cabeza que este problema, entre comillas, no lo tenías cuando tenías equipo del norte, ¿no? Totalmente diferente. Ahora te lo Claro. explicaré. Cuéntame, cuéntame. Pues como es que lo has escrito a la perfección, cada cultura es un mundo y cada cultura tiene sus matices. Entonces, cuando estuve todo el tiempo que estaba gestionando a la vez, en paralelo, equipo escandinavo y equipo mexicano y colombiano, era el día y la noche en todos los sentidos, tanto a nivel de equipo como a nivel de clientes. Por ejemplo, una cosa tan básica es como cuando tú trabajas con clientes escandinavos o alemanes, el contenido te lo dan 2 semanas antes para que lo puedas procesar, ¿vale? Eh, esto es para dentro de 2 semanas o para la semana que viene, en el peor de los escenarios, y te pedían perdón por haber tardado tanto. En España, de promedio, lo que llega es esto es para mañana o para pasado mañana, de promedio. Hay excepciones. En Latinoamérica, por desgracia y por defecto, muchas veces esto es para ayer. Esto, por ejemplo, es algo que culturalmente pasa. Y con los equipos, ¿qué es lo que ocurre? La comunicación es infinitamente más directa con Alemania, incluso hasta hiriente, en el buen sentido. Es decir, nosotros estamos un poco en el medio, tenemos esta parte latina muy fuerte y esta parte escandinava, entonces es como, porque yo sé que me estás queriendo comunicar y porque sé que lo que buscas es la eficiencia. Pero, sinceramente, a veces hasta me he molestado de, oye, ¿qué te costaba añadir un buenos días o un qué tal o un algo, ¿no? Un poquito de piel, un poquito de humanidad. Pero tiene cosas muy buenas también, como la eficiencia, el horario, la estructura, los procesos, todo funciona muy bien. Cuando intentas ir por procesos, funciona muy bien. En Latinoamérica, me encanta como gente, son muy creativos, muy amables, gente súper trabajadora, enormemente trabajadora, realmente, o sea, es decir, la cosa está muy bien, pero sí que es cierto que una de las barreras comunicativas que me he encontrado con muchos años es precisamente este respeto a la jerarquía y este miedo a reconocer
que algo no lo sabes, que algo no lo dominas en ese momento o tal. Es decir, por ejemplo, la respuesta de pues no lo sé, espera que lo miro, es algo que no se escucha. Ujú. Lo notas, lo percibes. Entonces, la clave de todo esto, Ya nos cuesta aquí a veces, imagínate, ¿no? sí, sí. Mm, mm. El no lo sé se dice muy poco aquí también, ¿eh? Por Sí, suerte, sí, total, total. tratando, pues en Latinoamérica se escucha en general, por mi experiencia Mm, personal, evidentemente hay casos y casos y hay gente, pero muy poco. Al final es mucho trabajo con el equipo y sobre todo tener perfiles claves y perfiles de confianza. Yo al final en México son muchas personas, pero yo tengo un responsable que lleva muchos años conmigo de contenidos y equipo de marketing, pero contenidos especialmente en México. Y con esta persona, poco a poco, como capita a capita, vas consiguiendo encontrar ese middle ground del que hablabas, de comunicativo. Por un lado, les pides perdón y dices, mira, cuando veas, o sea, mi manera de comunicar es esta. De vez en cuando digo palabrotas. No voy a decirlas aquí, pero digo palabrotas. No como un insulto, sino como hablamos en España. O sea, es decir, hablamos de una manera muy ujú, clara. Entonces, de vez en cuando soy muy cortante, de vez en cuando algo suena imperativo, pero ya les aviso, no hay nada de maldad ni nada por el estilo. Y aunque al principio les cuesta, ¿no? Con la gente de que gana ujú, confianza, esto ya está solventado. Por suerte con el equipo asentado. Es sobre todo cuando entran perfiles nuevos que cuesta ir poco a poco puliendo esta personalidad. Pero bueno, la verdad es que yo creo que dedico más el 50% de mi tiempo a temas de equipo, comunicación interna, gestión y este tipo de cosas. Y suavizar y friccionar y no sé, hay un mail que llega del equipo de marketing de España al equipo de México, yo lo entiendo y sé lo que quiere decir, pero ya leo entre líneas y digo, este párrafo lo van a interpretar mal. Entonces ya tienes que ir directamente a explicar para que esto se genere. Pero si te lo trabajas, se va consiguiendo y se va saliendo adelante. Y al final es que todo el mundo entienda que estamos en el mismo barco, que todos tenemos que remar, pero que tenemos formas de remar diferentes. Es ujú, entenderla tú y respetarla del otro. ujú. Si es que la comunicación intercultural yo creo que debería haber, bueno, de hecho la hay, formaciones en todas las empresas, eh, porque aunque, y ahora hablando de México y España, ¿no? Aunque nos comuniquemos todos en el mismo idioma, entre comillas, es que son formas de comunicar diferentes, ¿no? Que es lo que estás comentando, ¿no? A mí es que esto me parece tan apasionante que, bueno, estiraríamos aquí 2 días hablando. Em, Me interesaría ahora que nos comentaras, porque hemos estado hablando un poco como del cliente final, ¿no? De estas madres, abuelas, tías, mayoritariamente, que son las que aprovechan estas ofertas, ¿no? Que tenéis en Ofertia, ¿no? Pero claro, vosotros, como muy bien has comentado antes, tenéis, o sea, tenéis como un doble cliente, ¿no? De este cliente final que es quien busca las ofertas, pero luego tenéis que hablar con estas marcas, ¿no? Que se quieren anunciar, ¿no? O que quieren hacer campañas dentro de vuestra plataforma, de vuestra web, o quieren poner las ofertas con vosotros. ¿Cómo se hace este proceso? También, ¿habéis encontrado alguna diferencia a la hora de negociar con empresas de aquí, de allí y de más allá? ¿Cómo? Cuéntanos por aquí. Totalmente diferente. Para mí es muy importante que entendamos, yo cuando entra una persona nueva en el equipo, les explico siempre que entendemos que entender que somos este double side market player y que tenemos dos tipos de cliente. Como un Booking, por ejemplo, tiene dos tipos de cliente, Ujú, tiene las cadenas hoteleras y los pequeños hoteles y tiene los usuarios finales que quieren encontrar un alojamiento, ¿vale? Y eso ofrece un ujú, servicio intermedia. Con la diferencia de que nosotros no cobramos a uno de los clientes. El uso de oferta es gratuito para el usuario final. Entonces, ujú, viene el otro lado. La gente de ventas, cuando entran, me suelen odiar un poco cuando hago esta frase, pero yo siempre defiendo que tenemos dos clientes, pero si hay un cliente importante es el cliente usuario final, esta madre de la que hablaba antes, la que tiene que satisfacer. Porque al final, cuando entra una persona de venta, le preguntas, ¿quiénes son los clientes de Ofertia? Y te vienen y de Carrefour, Lidl, Aldi, Walmart, y dicen, no, pero ¿quiénes son los que...? Y no le sale el usuario, ¿vale? Digo, lo que sí me gusta, digo, como matiz, y ahora pasaré a explicar los clientes, es que se entienda que si tú tienes usuarios, tendrás clientes. Si no tienes usuarios, no tendrás clientes en ningún momento y que al final de cuentas el dinero solo sale de un sitio, sale del bolsillo del consumidor. Cuando esta señora va al supermercado y hace un carro de la compra
y tú le puedes demostrar a ese retailer que esta señora ha ido a ese supermercado y ha hecho ese carro de la compra y te ha generado este beneficio gracias a ti y te consigue atribuir ese proceso, te va a dar un porcentaje de ese beneficio. Y ya Ujú. está. Por lo tanto, al final, el follow the money, el usuario final, la cartera del usuario final es la clave de todo. Pero una vez dicho esto, evidentemente es muy importante pensar en los retailers. Y, a ver, hay de todo. En la viña del señor hay No, de hombre, todo. claro, esto sí, sí. Hay retailers enormes, muy burocratizados, que es difícil saber ni siquiera quién es la interlocución y demás, que tienen las tareas muy distribuidas. Hay retailers mucho más pequeños y demás. Pero en esencia, en resumen, los retailers nórdicos son muy eficientes, Ujú. pero muy difícil entrar, especialmente en un mercado como Noruega. Noruega es absolutamente espectacular el grado de no es endogamia, porque es otro concepto, pero sí son realmente muy cerrados a todo lo que Muy venga de cerrados. lo que nos Ujú. encontramos es que la mayoría de las empresas llevan años trabajando pues, con las mismas agencias, pero igual, pero cuando hablo años, hablo a veces de desde 1940 llevo trabajando con la misma agencia y han Ujú. crecido las dos en paralelo. Las puertas están muy cerradas a todo lo que venga desde fuera, a todo lo que venga nuevo, salvo que seas muy grande o vengas con una promesa muy fuerte. Consigues hacer la entrevista, consigues hablar, pero por ejemplo vender es muy difícil. En Ujú. los países escandinavos cuando detecta que el producto es muy extranjero, con lo que les vienes a explicar. Sin embargo, si les hablas de innovación, entonces sí que vienen a escuchar. La innovación les gusta. En, en España la cosa es un poquito diferente. Somos más latinos, cuesta un poquito más, o sea, es más fácil hablar y hay una parte más humana en el proceso. Pero bueno, bien, la diferencia en Latinoamérica, por lo que he visto y por lo que me cuentan los equipos de ventas, es que realmente dependen más del lado humano. Es decir, Ujú. a mí me sorprende, por ejemplo, mucho no sé, estoy hablando, oye, de este cliente sabemos algo y demás, y dice, no, pues he estado hablando esta mañana con él por WhatsApp, y ya se me hace raro ya el hablar por WhatsApp con una persona que es el jefe de marketing, por ejemplo, de una de las empresas clientes en México. Y dice, no, no, y te enseña el móvil y tiene un historial de conversación con el cliente que a mí me resulta bastante inimaginable en España y ya ni te cuento en un país escandinavo, ¿no? Entonces, ahí es mucho más, la relación es más humana, hay más chistes, hay más, conozco tus hijas, tus compañeros, tus viajes, es decir, es tan cariñoso el latinoamericano, especialmente el mexicano. No sé, la última vez que estuve en la oficina hace unos meses, el saludo es en persona, con abrazos y con besos cada día. Cosas que, por ejemplo, impacta mucho. Entonces, diferencias culturales enormes, enormes. A todos les interesa, eso sí, la innovación. Tienes que venir con un producto que les ofrezca cosas nuevas, tienes que destacar sobre la competencia y sobre todo les tienes que convencer que les aportas un valor y que te pueden atribuir. Porque todos sabemos que el marketing online, una de las principales dificultades es la de la atribución, ¿no? El entender que Sí. eres tú, que estás generándoles este beneficio. Si tú esto lo construyes bien, lo escuchan en todos los mercados. Pero la manera de acercarte para que lo escuchen es diferente. Ujú. Es que la atribución son son los padres, ¿no? Sí, 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 la atribución es todo. Totalmente. Em, entonces, hemos hablado un poco como del cliente final, ¿no? Vosotros estáis en medio y luego tenéis estos retailers, ¿no? Que dependiendo un poco del país, pues os acercáis de una manera u otra, ¿no? Ujú. Em, ¿Cuál es un poco el futuro de Ofertia? ¿Vais a abrir más mercados? ¿Cómo está el tema, no? Y luego, por otra parte, eh, antes, cuando hablábamos del SEO, ¿no? Cuando hemos hablado un poco del SEO, y me quiero volver atrás porque se me ha quedado ahí como la idea, ¿no? Claro, vosotros estáis compitiendo por palabras clave de marcas, ¿no? A ellos tenéis que dar o sea, vuestro Head of SEO o como sea, tela marinera, ¿no? O sea, ahí tiene un curro maravilloso, ¿no? Y claro, sí, Em, escuchas de podcast. Sí, tiene un curro maravilloso. Es muy difícil. Volviendo al SEO, el matiz del SEO primero, es cierto que competimos en parte, no solo con la competencia, sino también con los retailers finalistas, pero claro, hasta cierto punto. Me explico. Hace unos años, el SEO ha cambiado muchísimo, como podéis saber. Hace unos años sí que pasaban cosas muy raras, especialmente en Latinoamérica. En Latinoamérica había retailers top
retailers top, que pertenecen, pero top, que hace 10 años no tenía ni página web. Ni página web o una landing estática como mucho para conservar el nombre y la marca. Entonces, competías con ellos de una manera muy fácil, incluso salías primero en resultados para su propia marca porque tú ofrecías algo que ellos mismos no estaban ofreciendo. Esto ya ha cambiado. Los retailers han evolucionado muchísimo, tienen sus propios canales y tienen sus usuarios muy fuertes. Y no queremos competir contra ellos porque no tiene sentido competir contra ellos. Quien hace una búsqueda de catálogo Lidl en Barcelona, lo lógico es que aterrice en Lidl porque ya es alguien que ya te está buscando tu marca y ya es Lidl. Nosotros apostamos sobre todo al usuario que no el usuario, voy a decirlo, va a sonar un poco mal, pero un poco el swinger de las ofertas, en el sentido de que no es fiel, y por ejemplo yo soy un consumidor, yo no soy fiel a un único supermercado. Hay gente que siempre compra en el Capravo, hay gente que siempre compra en el Aldi, hay gente que siempre compra en el Carrefour, y contra esta gente ya tienen sus propios canales, sus propias apps y todo fantástico. Nosotros apostamos por el usuario que no le importa moverse de supermercados en función de las ofertas, en función de los descuentos, en función de las promociones. Entonces, todo lo que es apuesta a producto o a marca de producto, ahí sí que tenemos mucho margen. Porque el ejemplo que te pongo de Booking.com, evidentemente hay cadenas muy fuertes hoteleras, IGH Hoteles, Holiday Inn, no sé qué, pero un usuario, salvo que sea fiel a Holiday Inn, porque tiene una tarjeta de socio, de descuento y demás, normalmente lo que busca es un hotel que esté céntrico, bien de precio para cada país y te da igual la marca del hotel. Pues a nosotros nos pasa un poco parecido. Cuando apuestas a ofertas de pañales en Barcelona, ahí sí que puedes jugar. Evidentemente compites con los finalistas que están allí o cervezas o motos o seguros bancarios, porque tenemos un poco de todo, o un libro, lo que sea, pero el concepto está ahí. Entonces, intentamos cada vez más centrar nuestra estrategia en ese usuario que realmente nos está buscando, que es el usuario que lo que quiere es encontrar esta oferta, esta promoción, este descuento independientemente y que se acercará al Aldi, al Lidl o al Mercadona en función de quien tenga la mejor promoción en este momento para este producto. Pues clarísimo. Luego, otro tema que se me ha quedado en el tintero, que es que ahora me van viniendo. Eso pasa por saltarnos el guión y esto. Simplemente el comentario este que has dicho de México, ¿no? Y de los países de la TAM, de que son mucho más cercanos y que incluso en la comunicación profesional utilizan WhatsApp. Ya alguien, que ahora no me acuerdo en qué episodio es, dijo exactamente lo mismo. O sea, que le flipaba, ¿no? O sea, que estaba totalmente anonadado con este tema, ¿no? De decir, claro, yo a lo mejor con un cliente, a no ser que tenga una súper confianza, si me escribe por WhatsApp, lo voy a ver como una invasión, ¿no? De mi intimidad, ¿no? Pero claro, ahí es como totalmente normal, ¿no? Totalmente normal. De hecho, por ejemplo, es algo de forma autónoma. Por ejemplo, se crean grupos de WhatsApp en el equipo. O sea, hay grupos de WhatsApp en el equipo. Digamos que es así como aquí somos bastante reacios y los países nórdicos todavía más. Y ya casi te enfadas un poco de estar en tanto grupo de padres, de no sé qué, de no sé cuál. Y hay que tener Total. un límite. Pero bueno, unas cuantas redes están bien, 2 o 3 profesionales, 2 o 3 personales. Pero ya yo he observado que realmente es una herramienta que la utilizan muchísimo en todos los ámbitos. El WhatsApp de la gente de ventas de allí echa humo, pero es profesional y personal a la vez. Y la manera de comunicarse es muy parecida. Emoticonos con besos y cosas que llaman mucho la atención. Entonces, sí, es muy diferente y envidiable. También voy a decirlo envidiable. Yo cuando estaba ahí me lo he pasado muy bien. El contacto y el compañerismo es tan brutal, te hacen sentir parte del grupo. Allí es muy importante la pertenencia al grupo y luego trabajar bien y ser eficientes, y por supuesto. Pero la parte humana va por delante. Allí nunca pides nada sin un pequeño introducción previa y paciencia, amabilidad y deseo de escucharse mutuamente. Totalmente, ¿no? Son culturas que necesitan de un alto contexto, ¿no? Y son mucho más colectivistas que la nuestra y obviamente que los de arriba. Y ahora ya, poniendo ya como los últimos puntos a esta entrevista que me está pareciendo súper interesante, ¿cuáles son los retos a los que te enfrentas tú como CMO
para el futuro, qué está pasando. Y obviamente tenemos que hablar, porque ya yo creo que es que un podcast hablando con un CMO internacional como tú, sin hablar de ChatGPT y la IA generativa y todo este rollo, pues parece que no se puede hacer. O sea, cuéntamelo todo. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son tus retos? ¿Cuáles son los retos de Ofertia en el futuro? Los retos creo que son compartidos por todo el mundo. A ver, la irrupción de la inteligencia artificial, yo soy de los que claramente defienden que es el gran cambio, no en el sector, sino en la civilización, seguramente desde la aparición de Internet. Es decir, yo lo hago equivalente. Para mí, el cambio que supone, que va a suponer, todavía no está empezando a suponer, pero el cambio que va a suponer para mí sí que es de cambio brutal de paradigma en todos los sentidos. Desde los que asustan un poquito más a lo más sencillo. Eh, hay que subirse al carro, desde ya y utilizarlo continuamente, tanto en el uso personal y diario de cada una de las personas de mi equipo, que somos muy exigentes con este tema, como a nivel empresa. Por ejemplo, ahora lo último que estamos haciendo a nivel empresa, estamos generando textos para ciertos tipos de cosas. Sé que evidentemente luego en ocasiones por lo menos estamos generando ciertos tipos de textos para adaptaciones de snippets y estandarización del catálogo. Estamos a punto de lanzar, de momento en fase de test, un recomendador de ofertas basado en la inteligencia artificial muy interesante que será conversacional, donde tú puedes interactuar con esta inteligencia artificial, oferta Ujú. IA. Ajá. Es lo Ah, mira, mira. Sí, sí. bueno, que está ahí, que saldrá y básicamente la idea es ayudar a estas personas, a esos usuarios finales, a encontrar lo que quieren, pero de una forma conversacional, ¿no? Quiero un regalo para mi padre, tienes una persona que tiene tantos años, no sé qué, y digamos que no solamente el que te encuentre las ofertas que tú ya vienes buscando, sino que seamos un recomendador de ofertas, ¿vale? Estamos Ujú. en ello, es súper interesante. Y luego en el uso diario personal de todas y cada una de las personas del equipo. Tanto la gente de diseño ya lo utiliza para ciertas cosas, como especialmente la gente de los equipos de contenidos para tener ideas. Lo hemos utilizado para ideas de naming, los hemos utilizado para ideas de copies, para ideas de test IB de diferentes call to actions. Estamos continuamente utilizándolo. Recuerdo, por ejemplo, en México hicimos una sesión específica de trabajo sobre inteligencia artificial, ChatGPT, sobre cómo lo podríamos usar realmente tiene un potencial bastante bestia. Mira, para hacer un ejemplo, dije, venga, vamos a jugar aquí y vamos a intentar hacer algo raro, algo diferente, algo para que veamos exactamente hasta dónde puede llegar esto. Y alguien, por ejemplo, propuso hacer una bomba yucateca. Una bomba Uy. yucateca suena rarísimo. Una bomba yucateca es un tipo de poema de una región de México que tiene unas Mm. características de métrica, de pronunciación y tal, muy específicas, muy concretas, sobre un tema que además suele ser sarcástico, cínico y que se canta un poco como para reírse. La primera vez que le pedimos a ChatGPT, en ese caso, que hiciera una bomba yucateca, nos dijo que no podía hacer bombas. O sea, es decir, Obvio, sí. ¿vale? Luego le expliqué, le pregunté, ¿pero sabes lo que es una bomba yucateca? Le explicamos lo que era una bomba yucateca y al final le pedimos que hiciera una bomba yucateca sobre la temática Ofertia. Y sorprendentemente salió una bomba yucateca bastante decente, según mis compañeros mexicanos, sobre Ujú. las capacidades de Ofertia y también se percibía, no sé cómo, cierto sarcasmo en la métrica. Y esto con una versión 3 hace unos meses. Entonces, lo que viene es muy bestia y yo lo defino al final es como un exoesqueleto. Es decir, es Ujú. algo que te ayuda a ser infinitamente más productivo y es como un super asistente para cualquier tipo de cosa. Yo cada día ya prácticamente, desde cosas personales, desde una rutina de alimentación a qué curso hacer ahora, todo estoy utilizando inteligencia artificial. Por lo tanto, es la clave de todo. También es cierto que hay mucho ruido. Todo el mundo está ofreciendo inteligencias de AI que no son AI ni de lejos. Y hay gente que no está dedicando tiempo suficiente para humanizarla y tratarla con cariño. Yo todavía estoy en la fase de sí, utilicémoslos mucho, pero el filtro sigue necesitando ser humano al final. Entonces, toda acción que hacemos, no, digamos, no confiamos en la IA lo suficiente como para que automáticamente vuelque nada. Es como una ayuda al humano, no un sustituto del humano, por lo menos de momento.
Yo espero que se quede así también por la cuenta que me trae, ¿no? Porque todo, todo en mi sector de la traducción y la comunicación multilingüe, pues te puedes imaginar, ¿no? Pero bueno, que yo estoy ahí un poco como tú, ¿no? Hay que sumarse al carro, hay que trastear y hay que ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Porque si no, es que nos vamos a quedar atrás. O sea, porque esto está aquí para quedarse y para a ver a dónde llega, ¿no? A mí me gustaría, hay veces que me gustaría mirar por una mirilla a ver de aquí un año qué va a pasar, porque es que en un año, justamente creo que ayer era, se cumplía, hoy estamos grabando en diciembre, ayer se cumplía un año de ChatGPT, pues imagínate, o sea, todo lo que ha pasado en un año, ¿no? En un En solo año. fin, Juanra, súper placer. Yo creo que hemos cubierto un poco como temas ultra interesantes. Para acabar esta entrevista, no sé si quieres comentar algo más No, que te no, hayas quedado en el tintero. no, Yo no, creo que ha sido muy chulo. Yo he aprendido muchísimo, como en cada episodio. Y para acabar, como siempre, siempre pregunto dos cuestiones. La primera, cuéntanos una anécdota personal barra profesional que tenga que ver con un problema de comunicación entre culturas o entre idiomas. Como también has vivido fuera y bueno, y también coordinas o has coordinado equipos de diferentes países, pues yo creo que aquí seguro que tienes alguna batallita que nos puedas contar. Bueno, en cierto modo ya es un poco los que te he explicado antes. Tampoco me quiero vender, o sea, no se me ocurre ahora una que digas, "Va, esta es una súper anécdota específica". Por ejemplo, me impactó Ujú. bastante el tema del naming en Escandinavia, ¿no? El casi cometer el error de salir al mercado llamándote Sacrificia, pues que tenía este aspecto vital. Total. Y todo lo que te he contado ya prácticamente del día a día con Latam. Es que son tantas Ujú. que sorprende, ¿no? Pero cosas que me han pasado es, no sé, por ejemplo, el darte cuenta, o sea, cuando tienes el momento de realization de que la manera de comunicar de uno al otro es tan diferente que realmente hace falta casi un traductor. Y a mí me ha pasado esto, el de darle un mail a una persona de aquí y que entienda una cosa y darle este email a una persona del otro lado y que entienda otra cosa. He llegado a tener un mail de disculpa por un error de un equipo mío hacia Latinoamérica en la que de paso se añadía un párrafo de oye, y si detectáis algo raro, avisadnos, por favor, no sé qué, tal, Ujú. como algo positivo y de nuevo disculpad por el error y que por el otro lado fuera percibido ese párrafo como una obligación, es como me están pidiendo que esté vigilante para que no cometan, y es como, al final es un continuo, no es una anécdota específica, es cada día Ujú. tienes que ir gestionando estas cosas a nivel Ujú. comunicativo. Ujú. Mira, nosotros, que no sé si lo sabes, yo trabajo en un translation que hacemos traducción y comunicación multilingüe, ¿no? Proyectos, pero luego también soy el CEO de On Training y somos una empresa de formación en idiomas y en habilidades comunicativas. De hecho, justo esto que estás comentando, nos contrató una empresa de Miami que tenía sede en Chile, Perú, no sé qué otros países por ahí, ¿no? Y el idioma de trabajo era el español y nos contrataron porque no se entendían. Fíjate. Y tuvimos que hacer un curso de comunicación intercultural en español, ¿no? Interesante. Y Brutal, todos pero hablamos brutal. español y a partir de, además fue así como muy guay, ¿no? Porque era como, hicimos como un videocurso y entonces ellos ahora, cualquier persona que entra en la empresa, tienen que hacer ese curso Qué en el maravilla. que, como mínimo, les hace, o sea, les sean conscientes de que por mucho que utilicen el español, hay diferencias entre Perú y Chile y Chile y México, ¿no? Entonces, fue muy interesante. Y ahora, para acabar, ¿a quién te gustaría ver por aquí? Vale, como último punto, creo que ha estado la clave, simplemente uno para comentarlo brevemente, antes de comentarte, el concepto de conciencia. Creo que es la principal clave de todo. Al final, el gran Total. trabajo que hay que hacer es que la gente sea consciente de que lo que tú utilizas con normalidad, otra persona puede entenderlo como tal, o sea, como algo, por ejemplo, agresivo o una palabrota mal dicha, es que me están echando la bronca y tal por el estilo. Y la clave es esta, es ser consciente, porque si eres consciente no tienes por qué cambiar tu culturalidad, solamente vale, no me voy a tomar esto mal porque entiendo de dónde viene o no voy a interpretar esto de tal manera porque entiendo de dónde viene.
Y luego, mira, sinceramente, cuando has comentado a ver qué podemos invitar aquí a nivel de internacionalización, mira, a mí me gusta mucho, voy siguiendo los pasos del que era fundador de Ofertia, ya no trabaja con nosotros, se llama Jaume Betrián, pero ahora está como responsable de negocio en Flash and Kale, no sé si te suena, Flash and Kale, es una... Sí, 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 claro, Sí. claro. Sí, sí. Y le voy siguiendo por ahí, por ejemplo, sé que están trabajando muy duro con el tema de la kombucha y sé que lo están internacionalizando Ujú, y tal. ujú. Yo creo que sería muy interesante escucharle porque es una persona realmente muy, muy valiosa. Pues trabajamos muchos años en Oferta en conjunto y la verdad es que es muy valioso. Pero también me gustaría comentarte, tú y yo nos conocimos en un evento de La Latina Sí, sí, y en sí, aquella total. reunión, mira, tengo muchas ganas de hablar con una chica que se llamaba Patricia Fernández Carrelo, no sé si te suena. Sí, 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 Creo que sí, sí, dijo, tanto. tuvo aportaciones muy interesantes, asiste mucho a empresas, al parecer, sobre todo en fase de startup y en modelo B2B. Ujú, Estuve siguiendo un ujú. poquito lo que hacía, estuve charlando con ella y creo que también podría aportar cositas de valor porque estoy seguro que muchas de estas empresas en esta fase startup ya ha pasado la frase, bueno, ¿y esto cuándo lo internacionalizamos? Y hay tantas No, cosas no, que claro, sí, sí, pensar total. antes de hacerlo. No sé, yo creo que son dos perfiles que me gustaría verlos y que me gustaría escucharlos y que podría ser muy, muy interesante. Qué guay, pues mira, dobles deberes que me dejas. Genial, Juanra. Pues nada, yo les intentaré liar. Yo espero que se deje liar alguno de los dos o los dos. Y yo encantado de que se vengan por aquí a pasar un ratito. Espero que te lo hayas pasado bien. Un Que auténtico placer, de verdad. sobre todo, muchísimas gracias por estar por aquí. Y nada, nos vemos en algún evento. Y mil gracias. Un fuerte abrazo, que vaya súper bien. Un auténtico placer, de verdad. Que vaya muy bien, Oscar. Gracias, Juanra. Un saludo. Cuídate, un saludito. Chao, chao.